Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video vamos a analizar una partida de la ronda 4 del Tata Steel 2013 entre el gran maestro Aronian y el gran maestro Anand. La partida que vamos a ver es una partida bastante emocionante, así que bueno, vamos a pasar a la acción ahora. Luego de D4, D5, C4, C6, las negras juegan la defensa eslava, que por cierto es una de las más populares y probablemente la opción más sólida para las negras contra peón dama. Caballo F3, caballo F6. Bueno, aquí las negras deciden jugar E6, que vendría a ser una defensa semi-eslava. Si las negras juegan D por C4 aquí, sería la variante más popular de la defensa eslava. Sería la eslava en su más pura forma, por decirlo de alguna manera. Luego de A4, para evitar B5, aquí las negras suelen jugar alfil F5 y tenemos la posición principal de la eslava. Y además las negras también pueden jugar A6, que es el sistema Chevanenko. Bueno, luego de E6, las blancas juegan E3, que es la opción más sólida. También pueden jugar alfil G5 y aquí, como ustedes sabrán, luego de H6 estaríamos entrando en la conocida variante Moscú. Y si las negras juegan de manera un poco más valiente, pueden jugar D por C4. Aquí estaríamos entrando en el famoso sistema Botvinnik, que bueno, para mostrarles un poco, luego de esta serie de jugadas, que son todas teóricas, entramos en una posición muy complicada. Y esto vendría a ser el sistema Botvinnik. Para que se dé todo esto, aquí las blancas deberían jugar alfil G5, ¿no? Pero en esta ocasión las blancas prefieren jugar E3 y aquí lo más probable es que entremos en una variante Merano, muy conocida también. Para ello las blancas deben jugar alfil D3 y luego de D por C4, alfil por C4 y B5, entramos en lo que es la variante Merano. Luego de alfil D3, bueno, en esta posición hay muchas jugadas para las negras, como por ejemplo A6. Las negras aquí intentan jugar C5 y liberarse. Pueden jugar alfil B7 también. La idea sería jugar B4 y luego C5 para liberarse también. Y una jugada un poco más reciente en los últimos años, que es alfil D6, y es la jugada que emplea Anand en esta partida, que es una jugada un poco más sólida quizás. Las negras ya se preparan para enfrentar a E4 con E5 y de esta manera controlar el centro, y además aceleran un poco más el desarrollo con enroque. Esta línea en particular, luego de alfil D6, he tenido la oportunidad de jugarla varias veces con negras y es mi jugada favorita en esta posición, así que espero poder compartir algo de mis conocimientos con ustedes. Luego de alfil D6, aquí las blancas se enrocan, las negras también se enrocan. Dama C2, bueno, una jugada muy lógica, ¿no? Amenazando el peón de H7 en muchas líneas y el peón de C6, que por el momento es la mayor debilidad de las negras. Por algo siempre decimos que las negras intentan jugar C5 y esta sería la jugada liberadora, ¿no? Luego de Dama C2, alfil B7, A3. Una jugada muy interesante A3. Bueno, como les había comentado antes, he tenido la posibilidad de jugar esta posición varias veces con negras. Y por ejemplo aquí, en mi experiencia personal, luego de A3, he jugado A6 con negras, básicamente para defender el peón de B5 e intentar jugar C5. Recuerden que si el negro logra jugar C5, probablemente la posición ya esté igualada, porque, bueno, ya tienen sus dos alfiles que son muy poderosos. Y por otra parte, el alfil de C1 de las blancas no se encuentra en una gran diagonal tampoco, ¿no? En este caso, los alfiles de las negras creo que son un poco mejores. Entonces, luego de A6, esta partida que comento brevemente fue contra el gran maestro Alexander Moisenko, yo de negras. Me juegan B4. Eh, Aquí es evidente, las blancas quieren evitar C5. Y una vez que el blanco hace B4 aquí, juego A5. Es interesante ver cómo se juega A6 primero y A5 después. Torre B1 para sostener el peón de B4. Aún C5 es imposible para el negro.
dama e7 para comerme este peón, e4. Las blancas aquí evitan indirectamente alfil por b4, ya que luego de e5 amenazarían el caballo de f6 y luego se comen el peón de h7. Las negras tienen que jugar e5. Y aquí las blancas juegan caballo 2, muy interesante, para luego jugar caballo g3 y caballo f5. Momentáneamente podrían hasta sacrificar el peón de b4. Bueno, en la partida que estoy citando jugué g6 y bueno, fue una lucha muy complicada que luego terminó en empate, pero bueno, muchas partidas van a encontrar así de esta línea, que es muy interesante. Lo que tiene esta variante Merano en particular con alfil de 6 es que hay muchas variantes y son todas muy interesantes, bueno, como la partida que vamos a ver ahora, sin duda alguna. Aquí las negras juegan torre c8, que también es muy interesante. La torre se ubica en la misma columna que la dama, entonces aquí las blancas juegan caballo g5. Una jugada interesante. Bueno, obviamente las blancas amenazan el peón de h7, pero lo que tengo entendido es que si las negras juegan h6 aquí, por ejemplo, intuyo que las blancas pueden jugar caballo e4, caballo por e4 y luego de caballo por e4. Por ejemplo, si las blancas llegasen a una posición así, donde tienen un firme control de la casilla c5, a las negras les costará mucho jugar c5 y por ende el alfil de b7 será lo que llamamos un peón grande, ¿no? No tiene grandes diagonales y lo único que hace en esta posición es defender bien c6, pero creo que aquí las blancas, de hecho, si instalan un caballo en c5, esto puede ser muy molesto, ¿no? Desde el punto de vista posicional. Por ejemplo, algo así, donde este alfil no jugará nunca más, ¿no? En cambio, los alfiles de las blancas en algún momento darán que hablar. Intuyo que me atrevo a decir que por aquí andaba la preparación de Aronian, aunque claro, luego de caballo g5, aquí las negras juegan c5, que es una jugada sorpresiva, ¿no? Porque ignoran totalmente la amenaza de las blancas. Aquí las negras que no defienden h7, bueno, las blancas capturan con caballo, pero claro, hay que entender, ¿no? Varias cosas. En principio, con blancas entramos de manera muy confiada en esta posición y las negras nos responden de esta manera. ¿Qué podemos hacer? Al tener tantas opciones, es muy difícil elegir, pero aquí ya se empiezan a ver muchos fantasmas en la posición. Como por ejemplo, si alfil por h7, rey h8, aquí ya empiezan a haber muchísimas amenazas para las negras, como caballo g4, como por ejemplo comer en d4 también y se abre la columna c. En algunas líneas tal vez b4 sea una amenaza. Y bueno, la principal que veo también es g6, que nos atrapa el alfil. Si consultan esta posición con el ordenador podrán ver que aquí, por ejemplo, la jugada que sugiere para el blanco es d5, que realmente es muy difícil de encontrar ante el tablero, ¿no? Y con la tensión de la partida y de la sorprendente jugada de las negras, c5. Luego de d5, aquí las negras simplemente pueden capturar de peón en d5, creo que esto está bien. La idea es que si capturamos de caballo, aquí las blancas disponen del ingenioso recurso alfil g8, y claro, capturemos de lo que capturemos, tanto en g8 como en g5, las blancas tendrán dama h7 mate, y aquí la posición se torna demasiado complicada, e intuyo que estaría mejor el blanco por la doble amenaza. Al tomar de peón creo que es un poco más fácil para las negras, por sugerir una variante entre las tantas variantes que puede haber en esta posición, dama f5 con idea de dama h3, aquí luego de g6, dama h3 y rey g7. Realmente es muy difícil jugar con blancas aquí, con el alfil en h7 totalmente atrapado. Nuestro ataque que está tendiendo de un hilo porque realmente
no se ven muchas opciones para seguir progresando y la posición de las negras sigue siendo realmente amenazadora. Entonces es comprensible que ante una jugada así el blanco quiera ser un poco más práctico, ¿no? Entonces juega caballo por h7. Y las negras juegan caballo g4. Bueno, aquí se empiezan a ver los frutos de la preparación, ¿no? Evidentemente la torre de f8 no creo que se pueda comer bajo ningún punto de vista. Aquí creo que las negras deben ganar de algunas formas. La más fácil debe ser alfil 2, rey h1 y dama h4, con múltiples amenazas, mates por todos lados y este alfil que sigue cumpliendo un rol importante. Entonces ya aquí el blanco tiene opciones un poco más reducidas, ¿no? Por ejemplo, jugar f4, que hubiera sido interesante también. Luego de f4, aquí creo que, bueno, aquí las blancas juegan f4, pero antes de f4, también me gustaría mencionar que aquí las blancas pueden jugar, por ejemplo, h3, que es una jugada muy lógica también, ¿no? Amenazando el caballo y a la vez protegiendo el peón de h2. Las negras pueden jugar dama h4, que si bien parece una jugada que solo contribuye al ataque, por ejemplo aquí si las blancas jugaran caballo por f8 como si nada pasara, eh, las negras juegan dama por h3 y en este caso, bueno, amenazamos diversos mates y al capturar luego de alfil las blancas reciben mate. Es una muy bonita variante que demuestra la fuerza de los alfiles, ¿no? Aquí intuyo que la única jugada que pueden intentar en esta posición luego de dama h4, las blancas pueden intentar f4 y bueno, aquí sería muy interesante preguntarle a Nant qué se tenía preparado o qué hubiera jugado él, ¿no? Luego de f4 hay muchas posibilidades, es una posición realmente para investigar. Intuyo que con c por d4 el contrajuego de las negras es muy bueno. Una idea que se me ocurre también que es muy interesante es, por ejemplo, jugar algo como caballo f6. Y si las blancas comen en f8, simplemente dama g3 amenazando mate. Las blancas tienen que comer, comemos nuevamente, amenazamos de nuevo mate en h2. No veo muchas formas de pararlo, de hecho creo que torre d1 es única, dama h2. Rey F1 es única, dama H1, de nuevo rey E2 es única, todas jugadas, aquí esta es única también, dama G2. Y si las blancas juegan rey E2, sigue dama F2 mate, si alfil F1, la simple 3 debería hacer el trabajo también, única rey E2, dama F2, rey D3 y aquí las negras con terminan dando mate también. Otra variante muy bonita. Es increíble en esta posición, debe haber muchas más variantes así. Eh, Así que bueno, intuyo que Aronian seguramente habrá visto esto y mucho más. Y nuevamente, hay que decir que es muy difícil jugar aquí con blancas. Primero, ante el shock que puede producir C5, la jugada tan inesperada, y luego al ver tantas posibilidades de las negras, es realmente muy difícil, ¿no? Encontrar las jugadas. Luego de F4, aquí las negras capturan en D4 y las blancas también capturan en D4. Eh, Aquí estuve mirando un poco con el ordenador y sin el ordenador para tratar de entender un poco esta posición. Bueno, las blancas capturan aquí, que parece la opción más sólida. Si las blancas capturan en F8, que sería la jugada más natural, eh, creo que las negras simplemente pueden, por ejemplo, jugar algo como alfil por F8 y llevar la partida por senderos más posicionales. Ahora es única tomar en D4 si no comemos el caballo de C3. Y aquí jugar caballo F6. Fíjense cómo ahora amenazamos el peón de D4 y no se ve cómo las blancas pueden defender este peón. De hecho, si intentasen algo como D5, simplemente caballo por D5 sería buena. Se empiezan a abrir estas diagonales que son muy peligrosas para el blanco.
Y si intentan solidificar su posición, como por ejemplo algo como dama E2, dama por D4, rey H1, aquí simplemente una jugada como torre C5, añadiendo más piezas al ataque. Esto es realmente demasiado para las blancas, que no pueden traer piezas al ataque, ¿no? Si pudieran jugar algo como alfil E3, en este caso, bueno, estarían trayendo piezas a la defensa, pero aquí al no poder jugar torre F3 por el alfil de B7, H3 sería una jugada que poco sentido tiene, ¿no? Porque las negras simplemente siguen con su ataque. Aquí amenazarían torre por H3. Nuevamente, el poder de las piezas negras y su ventaja de desarrollo también vale destacar. Es muy grande. Poco pueden hacer las blancas para mejorar su posición. Entonces aquí, luego de C por D4, aquí las blancas capturan, que parece muy lógico. Y otra jugada muy fuerte por parte de las negras, alfil C5, eh, ignorando todo tipo de amenazas, ¿no? Por parte de las blancas. Eh, Nuevamente, no creo que las negras tengan que jugar algo como torre 8. Como vienen jugando, está claro que deberían tener algo más. Aquí creo que dama H4, intuyo que además de H3, creo que las blancas podrían jugar algo como G3 también, que da un poco de miedo, pero la dama se ve que defiende todo por ahora. Este alfil C5 realmente es muy inesperado. Y aquí las blancas juegan alfil E2. Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí las blancas toman el alfil, ¿no? Que tiene mucha lógica. Bueno, intuyo que las negras simplemente pueden jugar caballo por C5 y aquí nuevamente se ven demasiadas amenazas. Por ejemplo, vamos a empezar a ver temas con dama de 4 jaque. Bueno, caballo por D3 también, por ejemplo, caballo por F8, caballo por D3. Y aquí simplemente sigue dama de 4 jaque seguido de caballo F2. Por ejemplo, H3, dama de 4 rey aquí, caballo F2. La posición de las negras cada vez es mejor. Quizás caballo de F2 o incluso... No, caballo G F2 no es muy bueno. Aquí las blancas creo que tienen rey H2. Entonces está clarito, ¿no? Caballo F2. Ahora pueden jugar rey G1 las blancas, que da muchísimo miedo. De hecho, caballo por H3 ahí debería ser muy buena. Y o torre por F2. Y lo que estoy viendo es que aquí las negras empiezan a recuperar su material, por ejemplo, y luego también comerán el caballo de F8 y las blancas siguen muy atrasadas de desarrollo. Como pueden ver, esta posición realmente es un infierno de líneas y realmente hay que aclarar también que una cosa es verlo esto tranquilo en su casa con el ordenador y otra es estar jugándolo en una partida en vivo con tanta presión y realmente viendo el impacto, ¿no?, que producen las jugadas de las negras, como C5, alfil C5, ignorando todo tipo de amenazas. Es realmente muy difícil jugar así, ¿no? Las blancas juegan alfil E2, que parece una defensa tenaz, amenazando ahora el caballo de G4, la torre de H8 y el alfil de C5. Y las negras aquí, en lugar de jugar, por ejemplo, alfil por D4, que tenía cierta lógica, juegan caballo E5. Otra jugada brutal, ¿no? Fíjense aquí, tienen tantas opciones las blancas, pero ninguna válida. Las blancas juegan alfil por G4. Vamos a empezar a ver una por una qué pueden jugar. Básicamente el peón de D4 se encuentra bajo ataque. Entonces las blancas tienen que, por ejemplo, capturar el alfil de C5. Aquí luego de dama D4, rey H1, caballo F2. Bien, aquí las blancas tienen que tomar sí o sí, puesto que si juegan rey G1, aquí damos el famoso con dama G, torre por caballo F. Y aquí si las blancas juegan torre por F2, luego de dama por F2,
no hay muchas maneras, de hecho ninguna, de parar dama por G2 mate, y si las blancas mueven su alfil, además de que la dama está colgando, también existe dama F1 mate, entonces aquí ya no hay muchas esperanzas para las blancas. Primer jugada descartada D por C5. ¿Qué pasa si las blancas capturan el caballo aquí con F por E5? Dama por D ataque. Y luego de rey H1, la sorprendente 1, única tomar de torre y caballo mate. Nuevamente estamos viendo cómo las negras despliegan un gran ataque en todas las líneas. Creo que la disposición de sus alfiles en esta línea de apertura es clave. Y sin duda esto puede ser un estudio, también un gran despliegue con la calidad de jugador que es. No me extrañaría para nada que encuentre todas estas jugadas, pero lo que está claro es que es una partida muy bella, ¿no? Y muchísimos temas tácticos, la verdad que estoy sorprendido. Luego de alfil por G4, ahora sí alfil por D4 jaque, ganando un tiempo importante. Rey H1 jugada única y caballo por G4. De momento, y luego de tantas complicaciones, es como que uno tiene que volver a contar el material, ¿no? Porque se suele perder. Y aquí estamos viendo que las negras, si por alguna casualidad sacan su torre, de material estaríamos casi igualados. Nada más que tenemos el par de alfiles mucho más fuerte y además una ventaja de desarrollo terrible. Es por ello que el blanco come la torre. Y aquí otra jugada totalmente inesperada, F5, terrible jugada por parte de las negras. Básicamente lo que quieren hacer las negras es jugar dama H4 sin que las blancas tengan ninguna posibilidad de jugar dama H7. Por ejemplo, si juegan dama H4 aquí las negras, con múltiples amenazas, entre otras jugadas las blancas podrían intentar H7 cambiando damas, y al cambiar damas ustedes saben que el ataque es mucho menos poderoso, ¿no? Esta jugada F5 es terrible. Y además ahora se viene la amenaza de dama H4 y dama por H2. Si las blancas juegan H3, simplemente dama H4 es muy fuerte, muy similar a la partida. Luego de dama D3 defendiendo, alfil E3 termina el trabajo, ya que dama por H3 es inevitable. Vamos a ver cómo fue. Las blancas juegan caballo G6, parando la amenaza de caballo H4, de dama H4, dama F6, amenazando el caballo. Fíjense cómo en esta posición las negras tienen torre entera de menos, pero las blancas no pueden hacer nada para parar el ataque. H3, dama por G6, dama E2. Aquí sí, peón por peón, tenemos mate. H6. Y si dama E2 tratando de traer un par de piezas a la defensa, dama H5, nuevamente amenazamos dama por H3. Las blancas no pueden mover absolutamente nada y mucho menos pueden obstruir la diagonal de este alfil. Bueno, podrían intentarlo con torre F3, pero luego de torre F3, como mínimo tenemos alfil por F3 y caballo. En el peor de los casos pasamos a un final muy favorable. Y seguramente aquí debe haber otras jugadas que estoy omitiendo, pero, por ejemplo, esta me gusta mucho más, caballo F2 jaque, si por ejemplo torre por F2, dama F3, y aquí a rey G1 tenemos mate también, terrible el poder de los alfiles nuevamente. Entonces aquí las blancas poco pueden hacer, dama D3, último intento de defender H3 y luego de alfil E3, las blancas tienen que abandonar, ya que no se puede parar dama por H3 si comemos el alfil. Dama por H3 seguido de dama por G2 mate. Sin duda hasta ahora la partida más emocionante del torneo, llena de táctica y bueno, realmente una partida que tendrá que ser muy analizada en la teoría de esta variante. Así que bueno, espero que la hayan disfrutado y espero verlo en próximos videos. Muchas gracias.